Ahí estamos. Perfecto. Ya, ¿se escucha ahora? Sí, yo creo que sí. Eh, Sí, ya. En este caso dice Franco, me parece, no estoy seguro, pero habla de que no tenían moles. Claro, pero es que cuando no hay moles, recuerden que cuando hicimos balance de masa, uno hace los grados de libertad y a partir de eso establece si falta o no un dato. Entonces, si hacemos esto a lo rápido, una columna de estilación, voy a ver si la puedo dibujar por acá, más o menos rápido, para ver qué pasa con esos grados de libertad en el ejercicio que ustedes tenían de tarea, o por lo menos el que mostró Sebastián, perdón, Franco. Ah, Franco fue el que lo mostró. Bueno, primero tenemos una entrada, hay una salida y hay otra salida. Eso es una torre de destilación cualquiera. ¿Se va escuchando hasta ahí o no? sí, profe, todavía se escucha bien. Ya, me dicen cuando no. Entonces va a tener en este caso metal betón, benceno y va a tener tolueno. En este caso también, benceno, tolueno. Y acá también, por acá también sale benceno, tolueno. Aquí me faltó el benceno, benceno. En el ejercicio que tienen de tarea exactamente lo mismo. Lo único que cambia acá es que es agua y metanol. Entonces tendrían dos en la entrada, dos por tope, dos por fondo. Entonces, ¿cuánto sería eh, la variable independiente? ¿Cuánto sería? Profe, disculpe, pero estoy viendo todavía la planilla Excel, no sé si está mostrando eso. Sí, estoy mostrando la planilla Excel. Ah, ya. Pero sobre la planilla Excel hice un dibujo, Ah, no, no se ve. ¿no? No, no se ve. Ya. Entonces tendría que dejar de compartir y volver a compartir. Ok. Ya, ahora se ve la planilla de cálculo, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Ya. ¿Y ven esto que estoy dibujando? Sí, también. Ya, ahí estoy dibujando una torre. Entonces, lo que yo les decía es que la que tienen de tarea es la misma. La única diferencia es que ustedes tienen metanol y agua. Y aquí tienen metanol y agua. Y abajo también tienen metanol y agua. Entonces, si uno quiere calcular las variables independientes, ¿cuánto sería de los grados de libertad? ¿Cuántos componentes hay en cada corriente? Dos. O sea, en total hay 6. 6, correcto. Luego, balance de masa, esto es de lo que vimos de grados de libertad. Balance de masa son los números de componentes que hay presentes en cada corriente. Perdón, en el equipo total. ¿Cuántos componentes hay en total? Dos. 2. Y luego, composiciones. Tenemos una composición en la entrada, en la salida, por tope y por fondo. Entonces, ¿cuántos datos hay? Eh, Dos datos, ¿no? Hay una composición en la entrada, una composición en el destilado y una composición en el fondo. Ah, tres. 3. 3. Y además tienen el flujo. O sea, son 3 composiciones más el flujo. Eso es más o menos. Y restricciones no hay. No hay restricciones evidentes. Entonces, aquí nos quedaría, o si hay, no estoy seguro si hay, ¿no? Sería menos los 2 y menos los 5. Menos 1. Aquí tenemos un detalle entonces, porque tenemos 2 4 6 y composición de alimentación, composición en la salida, composición en el fondo, 3. Entonces, redundante, esto estaría de más el flujo mayor. O sea, si yo pongo acá, por ejemplo, 1000, 100, cambian los valores, pero no cambian ¿cómo se llama? El Q. Entonces, que pongo 1200.
el Q se mantiene. Cambian los flujos, pero no, las curvas no van a cambiar. O sea, por eso es que en realidad estaría el más el flujo acá. No sería necesario haberlo considerado, de acuerdo a eso. En el caso nuestro también tenemos la misma situación. Tenemos 3 datos, que son las composiciones en cada corriente. Y además tenemos 2 balances de masa, que es metanol y agua, y siguen habiendo las mismos dos compuestos, serían 6 en total. Eso significa entonces que estaríamos en esta condición. Datos serían 3. Ah, no, lo hice mal, pues estaba bien. 3 datos más 1. Eso es. Eso no. Ahí estamos, está bien. Está bien, nada que ver. No, está bien. ¿Se entendió, no? Pues son 3 datos más una composición y eso da 4, más los balances de masa que son 2. 6 menos 6 es 0. Entonces, ¿qué pasa en el de la tarea? Ahora sí vamos al de la tarea. En la tarea ustedes tienen tres composiciones: alimentación, tope y fondo. ¿Qué significa? Que hay que darse una base de cálculo, porque ahí dice que grado de libertad igual 1, significa que falta un dato para poder resolver. Entonces, en vez de poner 450, se puede ponerse 500, 1000, bueno, el valor que quiera, pero ni tan cuanto quiera, porque tiene que ser en función de las cifras significativas o de los decimales que tenga la composición. En este caso que tenemos aquí, 0,95, serían 2 cifras significativas, tiene que ser un número sobre 100. Podría ser 100, pero aquí no ser en base de cálculo, sino que había un dato que es 450 mol hora. En la tarea, entonces, ustedes tienen que darse un dato, que puede ser, por ejemplo, 1000. Entonces, aquí va a decir 1000 igual a F2 más F3, en vez de 450. Y el resto se sigue igual. ¿Sí? La pregunta es, frente a eso que acabo de comentar, ¿hay alguna duda o consulta? ¿Alguna duda o consulta? Profesor, por ejemplo, ese número, ese 1000, ese, ¿nosotros damos un número que sea o que eso no entiendo el número que falta? Lo- Si recordamos en la clase de grados de libertad, cuando vimos grados de libertad, teníamos al menos 3 resultados para los grados de libertad. Entonces, GL, ¿están viendo, no? GL, lo que acabo de Sí. poner, ¿sí? GL. Entonces, GL mayor que 0, si hay un mayor que 0, hay un menor que 0, y hay uno que es igual a 0. Entonces, ¿qué significan estas cosas? Cuando es mayor que 0, significa que falta un dato, bueno, falta n datos, donde si el n, por ejemplo, el r, el gl igual n, entonces faltan n datos. Si el gl, bueno, este caso particular, digámoslo mejor al tiro, cuando n igual 1, hay que darse una base de cálculo. Ese es el único caso especial, porque cuando el n es mayor a 1, cualquiera, significa que faltan n datos. Por ejemplo, si el grado de libertad le da 3, significa que le faltan 3 datos para resolver el sistema, y por más que sea una base de cálculo, no lo va a poder resolver porque le faltan muchos datos. Pero si el grado de libertad calculado, este número que está ahí, calculado le dio 1, n igual 1 significa que le falta un solo dato. Entonces yo me doy arbitrariamente este número. Y eso es justamente lo que estuve probando yo en la planilla. Fíjense que si pongo 450, sí, sin duda cambia F1, F2, pero lo que es la pendiente y todo lo demás se mantiene tal cual. Estos números no cambian. ¿Y deberían cambiar? No, porque están siempre en función de las proporciones. Entonces, esto es para moverse en el balance masa, pero eh, por eso es que yo me puedo dar cualquier valor. Después yo lo corrijo, nomás digo, no, sabes que no era 450, era 1000. Bueno, eso me corrige los flujos, pero las pendientes se mantienen. Todo el resto se mantiene igual. En este ejemplo era 450. Yo no sé si quedó más claro entonces. ¿Hay que darse un valor arbitrario? Sí. ¿Por qué? Porque la base de cálculo es igual a 1. Y si es 1, significa que falta un solo dato.
¿Dónde vamos a tener complicación? Cuando usted tenga un grado de libertad igual a 2, por ejemplo. Ahí va a tener que buscar un dato adicional porque dándose una base de cálculo no lo va a poder resolver. Y no puede darse dos bases de cálculo. Uno puede darse una sola, pero no dos. Esa es un poco la razón de por qué me estoy dando valores arbitrarios para resolver el balance más. ¿Vale? ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, creo yo que la primera parte del ejercicio de tarea ya lo tendrían resuelto. Hay que ceñirse igual con este mismo balance, pero en vez de 450 va a decir 100. Y en vez de 0,6, ahí ustedes tienen que reemplazar el valor que se les dio, porque ese es de la alimentación, este es del destilado y este es de, no, este es del, sí, destilado. Y esto es lo que sale por fondo, correcto. Estos son lo que sale por fondo, correcto. Ya, hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta? Quizá a lo mejor podría ahora, Sebastián, compartir el Word para por lo menos ir haciéndole ticket de las cosas que hemos visto y voy a ir avanzando en forma paralela con la plantilla que tenemos acá. ¿Vale? Lo tiene por ahí, ¿no? Súper, gracias. Entonces, si vemos acá y calculamos rápidamente los grados de libertad, según lo hicimos recién, BI va a ser igual a 6. La historia no cambia porque son dos componentes por cada una de las entradas y dos por la salida, entonces nos quedan 6. Balance de masa siguen siendo, aquí dice metanol y agua, así que son 2. Y los datos estaría dado S, S y S. Ya tendríamos 3 datos. 3 datos. Entonces, ¿cuánto da 6 menos 5? GL da 1. Eso significa que hay que darse una base de cálculo. Y la base de cálculo puede ser, no sé, eh, N1, la alimentación, igual 1000. 1000, y recuerda que este tendría que ser, podría ser 1000 mol hora. Ahí está. Y con 1000 mol hora debiesen resolver el balance más. Entonces, recordando que la columna tiene esta forma, ¿sí? Entonces, entra por acá, sale por tope, sale por fondo. Y las corrientes son la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, y también podríamos hablar de los componentes, que en este caso es benceno, no, perdón, hay que ver, es metanol, metanol y agua. Y acá arriba también, pues, metanol y agua. Y abajo, metanol y agua. Y ahora hay que hacer el balance. Y el balance era 1000 igual a F2 o más N2 más N3 y luego hay que hacerlo por componente. Ya, esa primera parte, ¿alguna duda, consulta? Yo creo que está claro. Sí, está claro, está ahí, profe. Ya, listo. Entonces, esa parte por lo menos me doy por enterado que se entendió. Ahora, dejarme compartir a mí para poder avanzar con el taller. Eh, Parece que no está compartiendo. No. Sí, profe, estaba compartiendo. ¿Sí? ¿Se ve la Excel o no? Sí, ahí se ve. Ya, entonces avanzamos ahora con el Excel. Datos que tenemos disponibles. Ya nos resolvimos el balance base, ustedes también lo pueden resolver basado en lo que dije anteriormente. La diferencia está en que en vez de 450 va a aparecer 1000 y habría que completar todo el detalle anterior.
De acuerdo a eso, uno puede hacer los balances reemplazando la ecuación 1 con la 2, lo que sea, y aquí están los valores F2 y F3. Las constantes de Antoine hay que conseguírselas. Yo les subí también en un documento, pero de todas maneras ustedes lo pueden encontrar en la web. Hay mucho publicado al respecto. Y aquí empiezan los cálculos que nos interesa avanzar. Esta es la curva que nos permite calcular la alimentación. Y aquí aparece Q partido por Q menos 1. Q menos 1 por XF, que es la alimentación. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es Q? Y Q es la relación, en este caso, del valor que está asociado al F3 dividido por, en este caso, el C17, que vendría siendo F1. claro, F1. Profe, pero ahí, entonces siempre es lo mismo. Q siempre va a ser F3 partido en F1. O sea, es que depende qué es lo que denomina usted F3, pero se supone que es destilado partido por la alimentación. O sea, Ah, ok, entonces sería la parte de arriba, no el fondo. el Q va a ser siempre igual al destilado partido por la alimentación. Eso vendría siendo por definición. De hecho, lo puedes ver acá, aquí en este ejercicio que aquí aparece, dice LF y lo que sale líquido en una columna es lo que sale por tope, porque lo condensas. Y esa parte es la que se aparece ahí, LF partido por F, y es la que hicimos nosotros. Esa estamos ocupando en la ecuación 5. De la ecuación 5 sale este valor de Q. Bueno, de hecho ahí dice, fíjese, dice ecuación 5 se tiene Q igual a. ¿Y cuál es la ecuación 5 esta? LF partido por F. Entonces, a lo mejor sería bueno reforzar que, fíjate, F3, ¿dónde está F3? Aquí está. F2 por 0,95, F3 entonces por 0,05, por voto, por líquido. Por fondo lo puso ahí. Es por fondo, por fondo, por fondo. Entonces no está incorrecto. Esto es B larga entonces. Ahí sí. No, no es BD. Está bien, es por fondo, es lo líquido. Arriba es lo que sale, supone, gaseoso, pero igual se Ya, condensa. entonces siempre va a ser así. Va a ser el fondo partido en la entrada. Claro. Ujú. Y esa nos da el valor de, quizá hubiese sido bueno haber dibujado acá cuál es F de fondo, porque de todas maneras uno lo puede deducir desde acá. Se pretende recuperar 95%, eso es destilado. Y bueno, ahí dice que es fondo, ¿no? El 5%. Luego, si yo leo acá, dice C36, que sería el valor que tenemos por acá. C36, F3. Y F3, ese se obtuvo de este balance. Y el F3 multiplicado por 0,05, ahí te das cuenta que corresponde al fondo. F3 es este F de fondo. Después lo dejamos. Profe, en esa parte ahí usted factorizó, si no me equivoco, ¿no? Para obtener F2 y después despejar F3. Um, ¿Cómo fue? No, perdón, no te entendí. En la parte de F2, donde dice E1N2 se tiene, en esa parte usted factorizó F2 para obtener. Ah, ya. Lo que hice yo fue tomar la ecuación 1 y la metí en la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 1, lo que hice fue despejar F3. Entonces, F3 es igual a 450 menos F2. Eso es. O sea, despejé el F3. Luego ese F3 lo metí acá. Entonces, el F3, como es 450 menos F2, lo reemplacé donde dice F3. Y ahí queda abajo. Por eso dice 1 en 2. Entonces ahora no es que lo haya factorizado, sino que reemplacé donde dice F3, puse lo que es F3 de la ecuación 1. ¿Sí?
Y luego se multiplicó término a término y de ahí se despejó el F2, que sería esa expresión que está ahí. ¿Se entendió, no? Fue una sustitución. Sustituí donde aparece F3, lo reemplacé por lo que aparece en la ecuación 1 de F3. F3 es igual a 450 menos F2. Luego, si me voy a la ecuación 2, tengo 270 igual a 0,05 por F3, pero F3 es 450 menos F2, y eso es lo que reemplazo abajo, más 0,95 F2. Multiplico término a término y hago la resta que corresponde y llego al valor de F2 que vendría siendo. ¿Sí? Ok, me quedo claro. Gracias. Ya, eso mismo tienen que hacer ustedes con el balance, que se tienen que dar un valor arbitrario. Ya, avancemos entonces. ¿Qué habría que hacer ahora? Calcular la LQ. ¿Cómo se obtiene? Con la ecuación 5, que sería LF partido por F, que no es más que la corriente de fondo sobre la alimentación. Entonces, la corriente de fondo, en este caso dice ahí, se obtiene de 0,36 partido por C17, que es el F3, el F3 partido por la alimentación, que en este caso es 450. 450. Claro. C17 es 450. Ahí estamos bien. Ya. Ahí, hasta ahí, ¿alguna duda, consulta? Solamente estoy calculando el Q de la ecuación que aparece ahí igual a Q menos 1. ¿Ninguna? No, ninguno de mi parte. Ya, perfecto. Entonces asumo que eso estaría ok. Aquí hay cambios. El Q, este LQ, lo hace quien tiene que hacerlo por la vía del LQ, que significa por la vía del LQ, que hay que calcular la función o la ecuación, la línea de alimentación en función del Q. Y esta es la forma de hacerlo. Pero si ustedes le están diciendo, por ejemplo, y eso es lo que estamos viendo ahora, no sé si se recuerdan de lo que hicimos en clase, y lo que estamos haciendo ahora es calcular ese LQ, el que estoy moviendo acá. Puede tomar varios valores, varios valores. Este es vapor, líquido saturado, es una mezcla, y cuando el valor de LQ, cuando se alimenta en forma equimolar, la razón de líquido-vapor, o sea, tengo igual cantidad de vapor que de líquido, se forma una LQ a 45 grados. O sea, ese vendría siendo LQ sin cálculo. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando se inyecta una mezcla equimolar de fracción molar de vapor, fracción molar de líquido. O sea, la mezcla de alimentación sigue teniendo 60% de, aquí dice benceno tolueno, eso no se va a cambiar. Pero lo que yo estoy diciendo es que el benceno tolueno que se está alimentando, el 50% es agua y el otro 50% es vapor. Eso es lo que estoy diciendo cuando digo que es una alimentación equimolar líquido-vapor. ¿Sí? En cada vapor, por supuesto que va a haber 60% de benceno, 40% tolueno, y en cada gota o en cada fase líquida va a haber 60 y 40 también. El punto es que la alimentación es una mezcla 50-50, 50-50. Eso solamente ocurre cuando se dice que es una alimentación equimolar líquido-vapor. Pero cuando no se dice nada, hay que calcularla. ¿Cómo la calculamos? Con esta ecuación. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque esa torre yo la puedo alimentar de distintas maneras, voy a obtener distintas eficiencias. Entonces, podría decir, voy a alimentar en esa condición, voy a alimentar en esa condición, no, voy a alimentar una mezcla. O voy a alimentar una mezcla particularmente distinta, que es una mezcla especial, que es justamente el 50 y 50. O sea, LQ, en donde tengo 50% de vapor y 50% de líquido. Y eso ocurre a un ángulo de 45 grados. Ahí.
esta ecuación que nosotros hicimos acá es para cuando no tengo esa información, porque cuando la tengo, lo único que tengo que hacer es buscar el pivote. El pivote tendría que buscar dónde está la alimentación. La alimentación acá está, es 60%. Entonces busco acá, dice, se supone 0,6. El 0,6 voy voy hacia arriba, intersecto con la XY y luego trazo la mejor línea recta de 45. Y ahí ya tengo mi línea LQ. Ahí nos tenemos que detener respecto a los cálculos de LQ desde el punto de vista del Excel. Pero primero quiero que dejemos súper claro que la línea que está en este punto, que se llama línea de alimentación, tiene varias opciones. Por supuesto que cualquiera de estas opciones va a generar números distintos de platos, está claro, porque son alimentaciones, parámetros de alimentación distintos. Entonces aquí está, si por el lado de acá se lee el X, por acá se lee el Y, aquí sería todo líquido, aquí todo vapor, vapor sobrecalentado, líquido subenfriado, mezcla, y aquí tengo el 50% líquido, 50% vapor. Por eso es que esta es la diferencia que hay entre ustedes dos. Uno va a hacer el cálculo de la LQ a través de esta expresión y otro va a asumir que la alimentación es de 50% vapor, 50% líquido. No tiene que hacer el cálculo, no es necesario porque están forzando a trabajar con esta línea, que es la línea que está aquí a 90 grados de la línea X. ¿Vale? Podría ocurrir que un dato, por ejemplo, un certamen podría decir se está alimentando todo vapor, se está alimentando todo líquido. Y ahí no tendríamos que ocupar esta ecuación. Aquí tendría que ocupar las líneas que van en esa condición. ¿Vale? Solamente se ocupa la ecuación cuando se indique, determine en función de la línea de alimentación, la, la línea de operación perdón, la línea de alimentación, determine la línea de alimentación de acuerdo a la función. Bien, ¿hasta ahí alguna duda o consulta? ¿No? Parece. ¿O sí? Sí, yo, profe, me quedó la duda. Em, o sea, tengo claro cómo sacarlo, eh, como está en el ejercicio ahora, pero como lo explicó recién, no me quedó bien claro. En el caso de que estuviese a 45 grados, por ejemplo, ¿cuánto sería el dato que se debería poner? Em, Porque, por ejemplo, aquí nos está dando 0,38 y decimales. Pero en el caso de que no fuese así, ¿cuánto es lo que debería meter dentro de la forma o dentro del dato? 0,5. Está miti miti. Ah, solamente entonces se deja como 0,5. Lo que ocurre es que, mira, vamos a la tablita. Aquí está. Tienes que ubicarte. Entonces, para esto hay que ubicarse bien en el eje cartesiano. ¿Cómo me ubico en este punto? Este punto está a 0,6 de distancia, ¿sí o no? 0,6, porque es la alimentación, 0,6. Y si está en un eje XY, XY significa espejo. Si yo me pongo acá, llego al 0,2, miro hacia el lado, 0,2. Voy acá, llego al 0,3, voy hacia el lado, 0,3. Por lo tanto, este punto, si yo lo llevo hacia arriba, 0,6, y leo hacia el lado, voy a tener la imagen, 0,6, 0,6. Este es el punto entonces 0,6 con 0,6. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? No, supongo. ¿Sí? No, nada de mi parte. Ya. Ahora, la pregunta es, eh, ¿qué ángulo hay acá? ¿O qué ángulo tendría que hacer para que finalmente dé de 45? Porque aquí tengo eh, un ángulo que no es 45. Entonces, eso lo hago con la línea que está acá. ¿Dónde está? Arriba. Aquí están los puntos de la línea QQ.
Entonces, fíjense aquí, si yo pongo, vamos a poner punto 0,5, ese valor se dispara acá, y 0,5. Ah, no, porque ahí mismo, nada que ver. Tiene que ser aquí a 90 grados de acá. Ese punto tendría que, ya, perdón. Ya, ahora sí. Ya. Ahí falta uno más, creo que falta uno más. Ahí sí. Este punto que está acá es 0,6 con 0,6. Ahora el punto es saber eh, en qué punto hace que esto llegue a una línea de 45 grados. Eso sería. ¿Qué ángulo hace para que ese sea de 45? Entonces aquí tengo el punto 0,6 con 0,6 y tendré que buscar un punto por acá para que me dé el ángulo 45. O sea, habría que ponerse a trabajar acá desde el punto de vista dónde está la ecuación. Ahí tengo la ecuación y el cubo entonces, punto 5. Ahí está, pues. Esa es una luz de 45, ¿se da cuenta, no? No sé si alcanza a ver, pero si le hago un zoom quizás podrían verlo mejor. Ahí se ve clarito que es de 45, no sé si logran verlo. ¿Se escucha, no? Sí, profe, ahí se alcanza a ver. Y se ve que es de 45, por lo menos lo observa. Sí, se nota que va de extremo a extremo, Y fíjate que por está el, en diagonal. y mira, y verlo en el cuadrado. En el cuadrado está en el Sí, extremo. parte del cuadrado a la mitad. Exacto, parte el cuadrado a la mitad. Bueno, ahí uno puede darse cuenta que el Q de alguna manera representa la relación entre líquido y vapor. Entonces, en este caso, cuando entra 50-50, el Q es 0,5. Si no se lo dan, usted lo obtiene del balance masa, que fue lo que hicimos recién. Sería el caso. Eh, todavía no puedo volver. Ah, es que achiqué por eso. Deja de volverme de nuevo. Profesor, una consulta. Ahí el reflujo, ¿en qué parte de las ecuaciones lo ocupamos? ¿Se ocupa? Espera, déjame volver a la expresión que estaba para no perderla, porque yo le puse acá 0,5 a mano. No quiero perder esa expresión. Ahí está. Ya, ahora sí, disculpa. Ya, ahora está con la planilla anterior. Pero ya resolvimos, un poco para cerrar, ya resolvimos que el Q, si nos dicen 50-50, el Q debe valer 0,5, lo reemplazo en la expresión y me va a dibujar la línea que acabamos de ver anteriormente. Ya, entonces usted va a la pregunta del reflujo. ¿Dónde está la pregunta? Acá en el ejercicio dice considera una razón de reflujo igual 1.3. Ah, pero es que todavía no llegamos ahí. Vamos por partes, ¿les parece? Primero, Ah, sí, no sé. la línea XY está fácil dibujarla. Aquí está la línea XY. Esa se puede dibujar rápido porque es exactamente igual. Esta es la de los platos, pero la línea XY debería ser esta, ¿no? Bueno, es la que sea igual. Para todos los lados es la misma. En alguna parte debería estar dibujada la línea XY. Aquí está, XY. Pongo 0,0 y 1,1, basta con dos puntos para poder trazar una recta, así que pongo el 0,0, el 1,1 y me da la línea recta. Esa línea ya está ok. Luego lo que dibujamos recién fue la línea de alimentación y la hicimos por dos caminos, vía balance masa para saber exactamente cuánto tiene y la otra es bajo un supuesto que le digan, ¿sabe qué? Independiente de lo que usted tenga, independiente de estos 450, yo quiero que alimente 50% vapor y 50% líquido.
Eso significa que, por supuesto, la mezcla se mantiene. Va a ser 60 benceno, 40 tolueno, pero ahora la diferencia es que fase vapor va a tener 60-40, fase líquido va a tener 60-40. En este caso no, pues en este caso tiene esta proporción de que calculo acá. ¿Vale? Fase líquido vapor. Ok, ahora lo que hicimos acá fue calcular la pendiente. La pendiente es, en este caso, esta que está acá, Q menos Q menos 1. Esto es M, la pendiente, la recta. ¿Sí? Esta Q partido por Q menos 1 es la pendiente. Y el B vendría siendo toda esta expresión. Porque toda esta expresión es constante, no es un variable. El XF es dato y el Q es dato, recién lo calculamos. Por eso es que el B, esta parte simboliza la ecuación I igual más B, MX más B. Esa ecuación 6 es la misma de acá, pero está puesta de una manera más fácil para poder graficar. No sé si van siguiendo. El Q partido por Q menos 1 es M, el X se mantiene el X es el que varía, y el B vendría siendo el menos XF partido por Q menos 1. Sí. Hecha esa aclaración, el M, Q partido por Q menos 1, que vendría siendo este, y el B sería calculado de XF, que vendría siendo la concentración de alimentación, partido por Q menos 1. Y ahora la ecuación que hago y que se forma sería menos 63, ocupando la ecuación 6, menos 63x menos el 0,98. Esa es la expresión que voy a ocupar para obtener los puntos de I. Entonces me doy un valor de X y obtengo el valor de Y. Me doy un valor de X, fíjense que está, si yo me posiciono en la planilla de cálculo, no hay ningún número que esté en función de celdas, porque ese es un número que se ingresa en forma manual. Pero el de acá sí se calcula. ¿Con qué expresión? Con la expresión que está aquí. O sea, en definitiva, ocupando la pendiente. Pero, profe, el primer número de X, ¿de dónde lo sacó? Este número, eh, recuerda que lo que interesa es posicionarse en dónde. En dónde estás acá. Aquí. Se supone que es el 465, ¿o no? Ese punto. Ahí. Está un poquito pasado por acá, ese. 46, 48, bueno, por ahí. Este valor, Ah, pero ese es el punto entonces de la intersección. sí, correcto. La intersección de las rectas. Pero si usted lo está obteniendo del gráfico, cosa que yo no tengo un principio, ¿cómo lo tengo que obtener ahí? Si yo no lo estoy obteniendo del gráfico, Claro, porque usted en este momento lo está sacando del gráfico. Está viendo la intersección de todos los puntos que le está dando. sí. Y ahí lo ingreso dentro de la celda. Pero en el desarrollo, ¿yo de dónde lo voy a sacar si es que aún no tengo el gráfico? No sé, esa intersección. Ah, no, pero es que ese punto podría ser otro punto, porque ese punto lo corregimos después. Con la información que aparece más abajo, le devuelvo. Pero para partir usted puede, por ejemplo, 0,3. Te queda la línea más allá nomás, ¿sí? Da lo mismo la intersección. Lo que me Ah, interesa. ya, o sea que en este tipo de ejercicio yo tendría que empezar haciendo el gráfico de un principio, cosa de al menos hacer una idea de dónde va a estar la intersección o cercano a eso, ¿no? No, no, porque es que, a ver si lo puedo explicar mejor, pero por eso es que me fui lento. Dije, lo primero que hicimos fue hacer la línea que sí, ¿sí? Eso es lo único que hemos hecho. Y luego, lo segundo que hicimos, basado en el balance masa, me posicioné acá en 0,6, me fui hacia arriba, pivoté acá, y aquí ocupé el LQ, a la vida. No sé, ni siquiera he dibujado nada más. Entonces, la pregunta que usted me dice, la intersección, es cierto, hay que hacerlo con la intersección, pero eso se hace cuando después trace las líneas, que todavía ni siquiera las trazo. Ahora simplemente yo trazo la línea LQ a la vida, por eso está por acá arriba. Pero claro, después cuando ya tenga más información que está más abajo, yo puedo empezar a tantearla hasta llegar al punto ahí a la intersección.
pero eso ya es por un tema de que es más bonito nomás, pero perfectamente podría dejarlo simplemente así, nada más, la línea, que es la línea que acabo de dibujar yo, que es la celeste. ¿Sí? O sea, en síntesis, hasta el momento, lo único que hemos podido dibujar son la línea XY, 1, y la línea LQ, 2. Eso es lo único que llevamos dibujado hasta el momento. No hemos tenido ninguna intersección ni nada todavía. ¿Sí? ¿Se entendió? Creo que sí, profesor. ¿Qué parte no? Porque las dudas suyas, que era súper legítima, oiga, y ese número, el 0465, lo sacó ahí, o por obra imagen del Espíritu Santo. Sí, la respuesta sí, la saqué por tanteo, pero con información de más abajo. Ay, entonces, ¿cómo lo voy a saber? Es que no lo sabe. De ese otro valor, ya, si no me cree, pongámosle, por ejemplo, 04. Y 04 le va a dar la gráfica por allá arriba igual, ¿sí? Se está acercando más, pero da lo mismo, por lo menos hasta ahora, que el valor que va a tener ahí. Por supuesto, es un valor que esté dentro del gráfico. No es buena idea que se dé, por ejemplo, 1.5, no, porque tiene que estar dentro del gráfico que está entre 0 y 0.5, tiene que ser en ese rango. Ah, ya. Ya ahora sí, ya lo entendí, profe. 0.4 está bien, porque está dentro del rango. Oiga, ¿y puede ser 0.3? Sí, también es factible. ¿Y 0.2? Ya. Sí, no sé, ahora sí me quedó claro. Claro, eso es lo único que tenemos dibujado hasta el momento, pero un poco para que se vaya entendiendo más claro y que no sea como que todo está así bosquejado o cocinado, pongámosle 0.2. Con 0.2 queda ahí arriba, ¿ves? Sigue cumpliendo, ya cumplió, no ha habido cambios con esto, porque la pendiente se mantiene. Que es el gráfico que yo le acabo de dibujar, la línea rosadita y la azul. Eso es lo único que llevamos hasta el minuto, ¿vale? Ok, creo que por lo menos estamos bien hasta ahí, creo. Llevamos solamente dibujado eh, la línea XY y ahora empezamos a dibujar lo que era LQ. Eso es lo único que llevamos dibujado, nada más. Ya, sigo avanzando entonces, porque asumo que esa parte ya se resolvió. Lo que sigue a continuación es netamente balances, y ese balance tiene que ver con los grados de el uso de las ecuaciones para calcular la función de la línea de equilibrio. ¿Cuál es la línea de equilibrio? Esa es otra función que vamos a graficar ahora. La línea de equilibrio es la línea que va así, se construye con datos de equilibrio, que vendría siendo la verde. ¿Sí? ¿Cómo construyo esta línea verde? Bueno, se construye con otra ecuación que vendría siendo la ecuación 7, la ecuación que está acá. Entonces, para calcular la ecuación 7, aquí tengo que tener más cálculos, porque primero de calcular el alfa. Y el alfa se calcula como la presión de vapor más alta partido de la presión de vapor más pequeña. O sea, en la de arriba va la menos volátil y abajo la más volátil. Eso es lo que se dice. Entonces, mientras el alfa sea mayor a 1, se van a poder separar. Si las presiones de vapor son iguales, es imposible poder separarlas. Tendría que buscar un artilugio para poder separarlas. Entonces, lo que importa es que el alfa sea siempre mayor a 1. Para llegar a determinar el PB1 PB2, no es cualquier PB1 y PB2, es aquel que cumple el punto que comienza a ebullir la mezcla. Y eso se llama punto de burbuja. Y decíamos que teníamos dos caminos para el punto burbuja. Y tengo que recordar, el punto de burbuja se puede hacer a temperatura constante, que es la más fácil, y la otra es a presión constante, que es más compleja. ¿Por qué es más fácil a temperatura constante? Porque lo único que hay que hacer es evaluar la presión de vapor en la temperatura. Y se acabó a través de la ecuación de Antoine. El problema que tenemos a presión constante es que, dado que la presión se evalúa a la temperatura, aquí el dato, porque aquí tenemos que poner dato, el dato es temperatura, fácil, lo reemplazo y obtengo. Pero aquí el dato es presión.
No puedo calcular directamente la presión a una temperatura porque el dato es presión. Entonces yo debo darme una temperatura, y eso se llama tantear. Eso es tanteo. Tanteo una temperatura, me la doy, evalúo y luego comparo. Comparo con esa P. Porque aquí con esta me da una P que la comparo con esta otra P. Si esas P son distintas, entonces tengo que darme una nueva temperatura. Por eso es más engorroso hacer punto burbuja a presión constante, porque debo darme una temperatura para llegar a calcular la presión de vapor y luego la reemplazo en la ecuación del punto burbuja, que es esta, y con eso calculo esa presión, y esa presión la calculo con la presión que es dato. Entonces, si hay diferencias, tengo que seguir el tanteo hasta que estas dos sean al menos al 5% de diferencia. Eso es lo que viene a continuación, el cálculo del punto burbuja para obtener la presión de vapor 1 y 2, que me va a permitir calcular el alfa. Si todo esto es para hacer la línea verde, la curva verde. Pero para eso es necesario calcular el alfa. Para calcular el alfa, debo calcular primero la presión de vapor de cada uno de los compuestos involucrados y echarlos a correr al punto burbuja. Vendría haciendo la expresión que está acá abajo. ¿Cómo calculo presión de vapor 1? Despejando la ecuación de Antoine. Entonces, presión de vapor 1 es esto, 10 elevado a menos b partido por t más c. Esa es la forma de calcularlo. El punto es que, como sabemos que la presión es el dato y no es la temperatura, entonces a alguien se le ocurrió algo que me parece súper buena idea, es que calculemos entonces la temperatura de saturación, por un lado, del volátil y del menos volátil. Del menos volátil. Entonces, la temperatura en realidad debería ser al revés, aquí debería ser para que quede en el orden. Profe, ¿sabe que no sé si puede hablar un poquito más fuerte, que se escucha, o el micrófono se escucha súper despacio? Se volvió a escuchar despacio. Ya. Decía aquí que lo que se puede hacer es darse una temperatura de saturación, o sea, no dársela, sino que calcularla. ¿Cuál es la temperatura de saturación del más volátil? Metanol, 68. Agua, 100. Entonces, la temperatura que yo me tengo que dar para tantear debe estar en este rango. No puedo darme, o sea, puedo darme, pero va a estar dando palos ciegos porque la temperatura del punto burbuja va a estar entre 68 y 100 porque es una mezcla. Mezclé. Profesor, esas temperaturas aparecían en la tabla, ¿verdad? En la misma que aparecía ABC. No, justamente para allá voy. ¿Cómo llego a estas temperaturas? Hay que calcularlas. ¿Y cómo calculo esas temperaturas? Despejando de la ecuación de Antoine. Y el despeje está acá, para no escribirlo yo. La temperatura de saturación es igual a B dividido por A menos logaritmo de presión de vapor, menos C. Con eso calculo la primera temperatura y con eso calculo la segunda temperatura. Si yo la pongo en los datos de la ecuación de Antoine del agua, debería llegar a 100, a una presión de 760 milímetros de mercurio. Y aquí debería llegar más o menos a 68 a una presión de 760 milímetros de mercurio. El detalle es que el trabajo de ustedes no está... Profe, ¿y la parte del logaritmo de presión de vapor, dónde sacó ese dato? La presión de vapor es dato, porque si usted revisa el ejercicio que tienen, la presión de vapor es la presión que se entrega, la única que tienen como dato. Creo que están trabajando a vacío, están trabajando con un topping de vacío. Eso significa que están trabajando bajo la presión atmosférica. Creo que es 740, 735, 745, no recuerdo, pero ahí Sebastián, cuando lo mostró, aparecía una presión. Ah, sí, de milímetros de mercurio. Esa. Entonces, con esa presión yo la reemplazo ahí, y las A y B son datos, C también, y voy a obtener esas temperaturas. Ajá. Esta temperatura 68 es de metanol, pero a 750, perdón, a 760, 760 milímetros de mercurio. Sin duda que al modificar, que ya no es 760, el 68 se va a modificar. Y lo mismo con este.
también se va a modificar. ¿Sí? Ya, para ordenarlo entonces, pasos Sí, profe. pasos para poder avanzar con esto. Porque primero partimos de hacia dónde vamos. Necesitamos calcular la curva verde. Pero para calcular la curva verde necesito calcular el alfa. Pero para calcular el alfa necesito las presiones de vapor. Las presiones de vapor son dos, pero no son cualquier presión de vapor. Son aquellas que logran el punto de burbuja. El punto burbuja es la presión de vapor 1 por X1 más la presión de vapor 2 por X2. Eso es el punto de burbuja. El punto es que la presión de vapor, cuando tengo presión constante, no es trivial porque hay que tantearse o darse una temperatura hasta que esto coincida con la presión 745 que creo que recién dijimos. ¿Sí? Entonces, cuando C igual a 745, le dedico la temperatura entonces. Ahora, ¿qué temperatura utilizo? Lo más conveniente ocupar la temperatura de saturación mixta. En este caso sería temperaturas de saturación estimada va a ser igual a la temperatura de saturación del volátil, y supongamos que el volátil está presente en un 60%. Esto está en la mezcla, en la alimentación. La alimentación, vamos acá. La alimentación es de hasta más abajo, pero sí, estamos aquí, estoy pegado. Pero ¿cuánto era? 60. Pues supongamos que es 60% de metanol, perdón, de benceno, más la temperatura de saturación del componente 2, este vamos a poner mejor componente 1, este es componente 2, y este sería 0,4. Esa temperatura que me acabo de calcular es la temperatura con la que voy a comenzar a estimar la presión de burbuja, el punto de burbuja, para no estar dando palos ciegos dándome cualquier número. Le doy un número entre 68 y 100, pero ¿qué número? La temperatura estimada se calcula por el ponderado. Multiplico 60% se explica con la temperatura de saturación 1 y el 40% se explica con la temperatura de saturación 2. Con esa temperatura, que ya la calculé, me voy devolviendo ahora. Entonces, parto ahora con esto. Me doy una temperatura. Con esa temperatura, ¿cómo me la doy? Primero, calculo la temperatura, que es con esta expresión. Faltó esto. Porque la temperatura de saturación esa la calculó por la ecuación 9. Esto viene de la ecuación 9. Esta expresión que está acá corresponde a la temperatura estimada, que no veo dónde esté aquí. Aquí está la temperatura estimada, pero no está en ecuación. ¿O si está? Aquí está. No, ese es el punto burbuja. Fíjate, no está la temperatura estimada. Buen punto. Ah, no, aquí está. Aquí está, en la ecuación 9. La temperatura se obtiene en la ecuación 8. Aquí me mentí. Ahí sí. La ecuación 8, con la ecuación 8 calculo la temperatura saturada, de saturación del compuesto por sí solo. La reemplazo con el punto de, la reemplazo con el punto de burbuja, o sea, el punto de la presión atmosférica, y obtengo la temperatura de saturación. En esa parte se entiende, ¿no es cierto? Y lo mismo acá. Despejo la temperatura de saturación reemplazando con la temperatura ambiente, perdón, con la presión ambiente. Ahora, ¿cómo obtengo la temperatura de saturación? Poniendo acá la expresión número 9. Y la 9 corresponde a esta temperatura estimada. Ecuación 9, T1 por X1 más T2 por X2. Eso es lo que tenemos ahí. ¿Vale? Luego avanzo. Con esa temperatura calculo ahora presión de vapor 1. ¿Con qué ecuación? Con la ecuación 11. No, ecuación 10. Esta la calculo con la ecuación 10. Y luego, ¿cómo calculo el punto de burbuja? El punto de burbuja la calculo con la ecuación 12. Eso vendría a ser. Ese, creo yo, sería más o menos el desarrollo, el paso a paso que deberíamos hacer. Me voy con la ecuación 8 para calcular la temperatura de saturación. Luego calculo la temperatura estimada con la ecuación 9. Luego, con la temperatura estimada, calculo la presión de vapor 1. Con la misma temperatura estimada, calculo la presión de vapor 2. Luego multiplico con la expresión del punto de burbuja.
Y luego esta presión que la calculo del punto de burbuja, la debo comparar con el dato. Entonces, el dato, en el caso del ejercicio de ustedes, es 745. Tendrían que comparar con 745 este valor, hasta cuando llegue un error del 5%. Cuando eso ocurra, ahí entonces ustedes van a decir, logramos descubrir entonces cuánto es el valor de PB1 y cuánto es el valor de PB2. Entonces, como ya tengo la presión de vapor 1 y tengo además la presión de vapor 2, voy a poder calcular recién el alfa. Que el alfa es el cociente que tiene que ser mayor a 1. Conclusión, siempre va arriba el mayor. La única forma que arriba, la única forma que el cociente dé mayor a 1 es que arriba debo poner siempre la presión de vapor mayor, la que es más grande. Y de esa manera entonces obtengo el valor de alfa. Y con ese valor de alfa ahora recién puedo trazar la ecuación que aquí aparece. No sé si hasta ahí hay alguna duda o consulta. Voy a borrar esto. Sí, era solamente el recorrido para poder entender lo que habíamos hecho. Más fácil así. Ya. Entonces, volvemos a donde estábamos. Procedemos entonces ahora a calcular la curva de equilibrio. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando esta ecuación que está acá, que en este caso corresponde a la ecuación 7. El alfa ya entendimos cómo se calculó, que fue bastante escabroso porque hay que tantear, y luego el X hay que dárselo. Me posiciono en la planilla de cálculo, ahí. Esto que está en X, todo esto por supuesto es un valor que yo me doy arbitrariamente y es dato. No hay nada calculado acá, todo esto es dato. Todos estos valores son datos. ¿Cuánto es la distancia que hay entre 1 y 1? Eso es arbitrario. Aquí yo fui aumentando en trazos de 0,2, 0,2. Si se da cuenta, la ecuación se repite y va en trazos de 0,2 en 0,2. Punto 0,2, punto 0,2, punto 0,2. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al 1. Esa es la idea. Entre más puntos uno grafique, tiene mayor resolución. Va a ser más fácil hacerlo. Cuando me decía Franco, ¿y cómo llegó a determinar ese punto? Bueno, con buena resolución, porque si me hubiese dado 4 o 5 puntos, seguramente no hubiese llegado con tan buena resolución al número que vimos anteriormente. Entonces, la recomendación es darse hartos puntitos. Bueno, no necesariamente tiene que ser 0,02, pero bastante más de 10 puntos. Tiene que ser por lo menos 20 puntos. Aquí tengo bastante más de 20 puntos. Con esta información, entonces, y ya me las agregué yo en forma arbitraria, y son todos datos, los que van aquí, en las X, calculo el Y. Y el Y lo calculo con la ecuación 7. Entonces sería el valor de alfa, está aquí con fijada la celda, si se dan cuenta, está fijada porque la idea es que no se modifique porque es una constante el alfa, pero el B lo dejo libre, en este caso corresponde a la X. Voy ahí, alfa que es constante por X que cambia, y luego divido, fíjense, divido por 1 más el alfa que está acá, que es constante del mismo, menos 1, ahí está el menos 1, multiplicado por X que también es el que varía. Y luego lo único que hago acá es copiar esto hacia abajo y llego a los resultados correctos. Bueno, cuando ya tengo todos estos datos, lo que hago es entonces graficar la línea que les comentaba anteriormente. Ese es el caso que estamos viendo recién. Entonces, para ir resumiendo, el XY es lo más fácil porque se pone un espejo 0,1 con 0,1, 0,2, 0,2. Luego lo que hicimos fue calcular LQ, y el LQ se puede calcular directamente por la función LQ o se puede calcular por algún dato que entreguen en el sistema. ¿De dónde pivoteo? Pivoteo siempre del XF. El XF corresponde a la alimentación. Entonces avanzo hacia arriba, flecha hacia arriba, hacia allá va, no es hacia abajo, sino que esto se lee hacia arriba hasta pivotear el XY. Y luego levanto el LQ. Insisto, ya vimos casos en donde el LQ tiene ciertos comportamientos, se puede calcular o se puede hacer en función de información adicional, que sea
equimolar, que sea solamente vapor, que sea sobrecalentado, subenfriado, todas esas alternativas tiene. Lo que hicimos ahora fue dibujar la línea de equilibrio, que vendría siendo esta que está acá. Esa línea de equilibrio es la que acabamos de dibujar. ¿Y cómo? En función de alfa, que fue lo que expliqué. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? ¿Sí? ¿Franco o Sebastián? ¿Están o no? Sí, creo que voy entendiendo todo el momento. ¿Sí? Ya. Ok. Hasta el momento vamos solamente con dos líneas. Sin duda que el gráfico que tenemos acá tiene más cosas, pero es que estamos recién partiendo. Entonces, lo que dije fue, esa línea ploma ya la hicimos. Ya hicimos la línea de equilibrio, que es la azul. Y ahora nos falta concluir trazar las líneas de operación. Entonces, vamos a partir con la línea de operación eh, superior. Yo no sé si tiene sentido que la hagamos al tiro o más rato o paramos un ratito o avanzamos con la Ya, línea. profe, si quieren nos tomamos un break. ¿Sí? No sé, les pregunto, porque podemos avanzar con una línea de operación y luego hacer el receso. Ok, avancemos entonces y después en el receso. Sí, sí, mejor. Por lo menos que avancemos con la LQ. ¿Sí? Vale. Entonces, perdón, con la L de operación. Hasta el momento entonces ya tenemos esas tres líneas. Nos faltaría entonces avanzar con la línea de operación superior. La línea de operación superior, fíjate, está re fácil porque lo que uno hace, primero se pivotea en la línea donde está el XD. El XD corresponde a la composición eh, la XD corresponde a la composición de destilado. O sea, ahora vamos a partir viendo esa ruta. Me posiciono en XD, el destilado, y ahí avanzo, ¿hasta dónde? Hasta pivotear siempre que sí. Ahí pivoteé que sí. Y luego, se supone, que aquí también tengo el valor asociado a la ordenada, ¿sí? Y esta información se supone que está dentro de lo disponible. Tengo el XD, tengo un R, supone, el R no lo dan, o sí lo dan, no estoy seguro acá. ¿Cuál es el R? ¿Lo que da el enunciado? No, no es lo que da el enunciado. No es lo que da el enunciado. No es lo que da el enunciado, porque claro, aquí hay que darse, aquí lo que hay que hacer es un poco usar el Excel y buscar por tanteo. Lo que uno hace es buscar, a ver, un poco la explicación desde el punto de vista físico-químico. Lo que nosotros andamos buscando es trazar platos por cada uno de estos lugares. Entonces, el máximo plato va a ser ocupando la curva de equilibrio completa. ¿Sí? Entonces, una línea de operación factible podrías pasar por aquí, podría pasar por aquí, tocando por aquí, por acá. Tiene todo esto para circular. O sea, toda la línea de alimentación la tiene para trazar la línea de operación. Una línea de operación no debería pasar por afuera ni por acá abajo. Entonces, tiene todo este tramo. ¿Cuál es el óptimo? El óptimo es que ocupe toda la curva. ¿Y cómo más seguro que ocupe toda la curva? Eh, bueno, pasando justamente por ese punto. Y luego proyecto hacia allá. O sea, busco el pivote, la intersección entre la línea de equilibrio y el LQ. O sea, busco intersección entre LQ y la intersección entre línea de equilibrio. Equilibrio. Vale, ahí dice equilibrio. Línea de equilibrio. Ahí. Línea de equilibrio. Ahí está. Ahora, desde el punto de vista matemático, ¿cómo logro la intersección de dos curvas? Igualándolas. O sea, por un lado tengo la función y por otro lado tengo
la LQ, y esas se intersectan en un único punto. ¿Sí? Eso es justamente lo que se hace ahí. Entonces, yo busco eso, ¿dónde está? Aquí está. R mínimo, ese hay que calcularlo. Pero primero hay que calcular cuánto vale XD partido por R más 1. Pero eso se obtiene por ¿cómo se dice? Por tanteo. Entonces, pongámonos en el Excel aquí. Yo me puse aquí, ¿no es cierto? Este es fácil obtenerlo porque es el punto 0,95 con 0,95. Lo marco y se va a marcar ese número, que vendría siendo este. Y el otro, fíjense, está entre 0 y 0 igual, y 0 y algo. Entonces aquí me pongo a tantear. Y digo, no, eso es 0,35. Si se dan cuenta, no logra la intersección. Entonces es más arriba. Entonces será 0,4. No, todavía no, porque tiene que tocar allá arriba, tiene que tocar la amarilla con la ploma. Entonces será 0,42. Está casi cerca. 0,43. Supone que ahí sí, ahí están intersectados. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Esa era la línea de operación superior. Pero falta solamente un detalle, el último detalle, y con eso ya vamos al receso. Fuimos capaces entonces de determinar cuánto vale la ordenada. Y la ordenada en la ecuación 12 es esta. ¿Sí? Esta es la ordenada, esta es la que va acá. Si yo pongo x igual 0, o sea, sx igual 0, esto se me va a 0, ¿cierto? Entonces lo único me queda y igual a xd partido por r más 1. Ahí aparece entonces la famosa ecuación 13, que es xd partido por r más 1. Dado que la ordenada que yo tanteé, como les demostré que había que tantear, le puse, o logré obtener que es 0,43, ahora despejo. XD siempre es dato. Siempre es dato, es 0,95. Partido por R más 1. Este es dato, en este caso, este es dato, y este no es dato. Obviamente el 0,43 es dato. La única incógnita corresponde al R. Eso vendría siendo el entorno. Entonces despejo de acá R. El R en este caso sería XD. Oiga, profe, pero en el ejercicio es el mismo, porque dice considere una razón de reflujo de 1.4 R minutos, supongo que es, ¿o no? No, Ese R mínimo. es el mismo R min que está sacando, ¿no? No, estoy sacando el ¿No? máximo, estoy sacando el R máximo. El R máximo se va Ah, a ocupar toda la línea de alimentación. Es el supuesto. La amarilla es un supuesto. Estoy usando la columna en su máxima expresión, ocupando toda la alimentación. Ese es un valor teórico. Entonces, ah, estoy calculando el R max, pero el R mínimo es, ahí está la pregunta que usted me hacía cuando partimos la clase. Yo le digo que es 1.3, ¿dónde lo ocupa? No, ahora lo vamos a ocupar, justamente ahora. ya. Primero tenemos que calcular el R max, que vendría siendo este. ¿Y cómo lo hago? Lo despejo. Pues aquí está como fácil darse cuenta que el R, perdón, el R, aquí, R más 1, lo voy a pasar para este lado, para acá. Va a tomar el lugar del 0,43. Y va a quedar igual a XD partido por 0,43. 0,43. Ese vendría siendo el valor. Y si quiero despejar R, bueno, paso restando el 1. Pues si está sumando, pasa restando. Y en ese caso sería menos 1. Esta expresión que acabo de decir acá me permite calcular el R max. Y lo calculo. Y el valor me dio 1.209.
el R mínimo. Y ese, el que multiplico, en realidad el R mínimo, ese multiplico por 1.3, que vendría siendo el R de operación. ¿De dónde saqué el 1.3? Es dato. En el caso de ustedes también es dato. Aquí dice, la razón de reflujo es igual a 1.3. En el caso de ustedes creo que era 1.4. No estoy seguro. Pero hay que verlo. Pero este sería el procedimiento. Sería exactamente igual como ustedes lo están haciendo. ¿Sí? ¿Duda? Está claro. Profe, disculpe, ¿de dónde salió el 0,43? Recuerda que lo hicimos por tanteo con el Excel. Aquí. Te lo recuerdo entonces. Primero me doy Ah, ya, 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 ok. con 0.95 un pivote y eso lo resuelvo aquí. 0.95 con 0.95, primer pivote. Y el otro es 0. ¿Por qué 0? Porque está en la probabilidad, la X es 0. Hago 0 la X, 0. ¿Y cuánto hago la Y? Le doy yo, debe estar como por 0,35, 0,40, un poquito más 0,40. Y ahí empiezo a tantear. Y como nos estuvimos viendo, esta cosa, lo más cercano era el 0,43. Y eso lo puse ahí, 0,43. Ese sí es ya por tanteo. Anteriormente, aquí da lo mismo tirar la línea hacia arriba porque no tengo dónde intersectar, pero aquí ya tengo que empezar a ver dónde intersectar. Aquí ya hay una intersección, 0,43. Y ese valor es el que utilizo para reemplazar, para obtener el R mínimo, perdón, el R mínimo, que al multiplicarlo por el dato que está en el ejercicio, voy a poder obtener el verdadero R, que es el que utilizo en la ecuación que viene para poder desarrollar la ecuación que viene, o sea, la línea de operación superior. Y todavía no calculamos, no hemos hecho la línea de operación superior. Lo único que hicimos fue calcular la razón máxima, que vendría siendo la amarilla, que calcula con eso la R mínima. Ya. Necesitamos calcular entonces la línea de operación, que vendría siendo esta que está aquí. No sé si me alcanzan a ver, pero corresponde a esta, a esa. Esa es la línea de operación que tenemos que hacer nosotros. Que llega hasta por allá. Bueno, esa línea de operación, ¿cómo la hacemos? Está más fácil porque la línea de operación superior se calcula con esta expresión. El R lo acabamos de calcular, vale 1.57. El XD lo tenemos. El R más 1 lo tenemos. Lo único que hay que cambiar es el X. Entonces, me pongo en LOS. ¿De dónde pivoteo? Sabemos que parte en 0.95. 0.95 con 0.95. Ahí está marcado. Ahora, ¿hacia dónde tengo que tirar? Aquí ya tengo que empezar a hacer los cálculos porque esta expresión en realidad yo la podría tirar en función de el X que puede cambiar. Entonces, por ejemplo, 0,49, 0,3. 0,3. Ah, perdón. Aquí está. Está en 0,49. Este valor es, ¿cierto? 0, acá está, 0,49. Está por ahí con la intersección. Profe, sabe que le escucho la nada misma. ¿Me escucha bien? Ahí sí. ¿Y ahora sí o no? Sí, ahí le escucho un poco mejor, un poco más alto. Estoy viendo ahora la ecuación LOS, que vendría siendo esta de acá. LOS. Esta aquí. Con 0,49. Sí, 0,49 con 0,5, no sé, algo así. 0,66. Estaba diciendo yo modificar ese valor. Delante puse 0,4. Pero me genera esa confusión. No estaba bien ahí. Este valor de 0,45, eso sí, ya corresponde a un tanteo, pero esta ecuación yo la podría perfectamente tirar hasta xd más r. O sea, 0,60. Es que lo que pasa es que estoy ocupando esta ecuación por eso. Por eso. A ver, esta presión que está acá, el x es el que tendría que tantear, que vendría siendo por intersección con la línea Q, con LQ, la línea LQ. Claro.
pero ahí podría darse en cualquier parte. Podría yo buscarla hasta que la intersecte. Por ejemplo, si yo pongo un valor menor, 0,48 o 0,47, ahí me paso. Si se dan cuenta, me pasé. Podría haber puesto 0,49. Ahí me estoy acercando más. Bueno, de hecho es ahí. Pero eso es por tanteo. ¿Y cómo tanteo? Tanteo por el X. Tanteo con el X. Lo que está en Y es esta expresión, la que está acá. Ahora, ¿qué valor me tanteo? También mirando el gráfico, porque el gráfico ayuda acá. Fíjense, esto está, la LQ está ahí. Este punto está por acá. Por lo tanto, la línea azul no sabemos en qué lugar va a estar de la ploma, pero sabemos que está más abajo de la amarilla. Por lo tanto, debe ser algo que va desde la relación de 0,50 y algo hasta el 0, perdón, 0,40, 0,45 diría yo, o sea, más, 0,48 por ahí, 0,48, 0,47, hasta el 0,6. Tiene todo ese rango para, ¿se va entendiendo, no? Si yo pivoteo una, lo veo mejor con esto, si yo pivoteo acá una línea, aquí, tengo todo este rango para moverme. Puedo hacer una línea ahí, puedo hacer una línea aquí, puedo hacer una línea acá, cualquiera de estas. Todas esas alternativas, todos esos puntos son alternativas. ¿Sí? El punto es cómo saber que estoy hasta ahí, hasta cuando llegue justo. Y si se dan cuenta, cuando yo me empiezo a dar valores, no todas llegan ahí. Entonces, eso se hace por tanteo. Pero les digo que el tanteo no es tan complicado porque como tienen soplado ahí el valor, el rango por el que tienen que moverse, no es tan trágico. Por ejemplo, si yo me doy un valor de 0,51, está dentro de, fíjate que le falta para llegar. No sé si lo pueden ver lo que acabo de agrandar o no. Se agranda, ¿no? Ahí. Sí, ahí agranda un poco, profe. Ahí se ve más grande. Fíjate, con esta Sí. línea, la azul es con la que tengo que llegar a la ploma. Entonces me faltó para llegar a la ploma. Eso es lo que tengo que ir tanteando. Entonces, digo yo, parto con 0,5. Chuta, no. Con 0,5 es buena prueba porque ahí sé cuál es la pendiente que se está formando, porque si no pongo 0,5 no voy a saber si es eso o no. Podría incluso haber puesto 0,6. ¿Dónde está ese valor? Estamos tanteando 0,6. Perdón. 0,6. 0,6. Fíjate, voy acá. Entonces, no sé, se ve lo que estoy mostrando, ¿no? Que la azul tiene que llegar a la ploma, le falta para llegar a la ploma. Y fíjense acá en 0,5 le falta harto. Entonces, digo, entonces tengo que acercarme. ¿Cómo me acerco? Disminuyendo de 0,6 a 0,5. Y pongamos el valor que estaba anteriormente, que era 0,49. 0,49. Y ahí voy a chequear. Y ahí justo llegué a la ploma. Ahí la intersecté. ¿Sí? De esa manera acabamos de dibujar la línea de operación superior. Por tanto. Ahora sí, ¿alguna duda, consulta para ir al receso? No, más que todo, profe, mire, cuando empecemos a resolver el taller, le podemos ir enviando por último hasta donde lleguemos y ya veamos que tenemos complicaciones y usted nos dice, no, sí que así, así. Claro, claro que sí. Pues esa es la idea Sí, de este taller. porque lo más probable es que surjan dudas haciendo el ejercicio. Sí, no, claro que sí. Esa es la idea. A partir de los avances uno puede ir viendo en qué parte se queda. Pero me da la impresión que hemos conducido ahora una manera más dinámica, más ordenada de lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Sí, es que está más pauteado ahora, entonces Claro, podemos ir entendiendo mucho mejor que antes. claro, claro, porque estamos más paso a paso y estamos justamente diciendo esta es la ecuación que hay que ocupar, estos son los tanteos lógicos que hay que hacer, estos son los límites que la vez anterior no dijimos las condiciones de contorno, porque aquí uno podría darse cualquier valor.
pero ya vimos que hay que darse valores que parten desde aquí, porque me estoy acercando con esta curva azul hasta la ploma. Eso es lo que tengo que hacer. Se me empiezo a dar valores de 0,8, 0,7, 0,6, 0,5. Si me doy un valor de 0,3, que se acuerdan cuando partí dándome valores de 0,4, estoy fuera de la ploma, me la pasé, y esta cosa queda por acá arriba, ya un gráfico, bueno, hagámoslo mejor para que se vea claro. No hay datos que no tienen sentido, por ejemplo ese. Miren lo que pasa. Y es lógico, porque estoy fuera del rango en donde puedo tantear el valor. Entonces, porque tengo que acercarme a la curva ploma. Entonces, al acercarme a la curva ploma, tengo por lo menos hasta el 0,45. Supongamos, y siendo bien dadivoso, porque en realidad está como en 0,46, por ahí está más allá de 0,45. De ahí en adelante me va a salir cualquier cosa. Por ejemplo, si me doy un 0,3, ustedes vieron el resultado del 0,3. Se tendría que ser desde el 0,9 hacia adelante hasta empezar a acercarse con la azul hasta llegar a la ploma. ¿Sí? Eso es línea de operación superior, acercamiento por arriba, hacia la línea de operación, hacia la línea de alimentación. La última ya nos queda y la vemos después del receso para que descanse un poquito, porque esa es más sencilla, porque hay que hacer la intersección entre esas cosas. Ok, ¿vale? Ya, voy a cerrar y nos vemos. Ya, profe,